importante para las mujeres en nuestro país, el solo sí es sí, el hermana yo sí te creo, por fin se convierte en una ley. La libertad sexual va a ser, por fin, un derecho en nuestro país. Caray, esto es fuerte, ¿eh? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que cada vez estamos en una sociedad más insegura? ¿O has sentido miedo en circunstancias en las que habitualmente no te pasaba? ¿O has desconfiado del sistema judicial o de las fuerzas del orden público? ¿O pues crees que las instituciones perjudican a las víctimas? ¿O tienes la impresión de que la delincuencia no para de aumentar? Mira, si tu respuesta ha sido afirmativa en al menos 2 de estas preguntas y no has estado expuesto antes a una situación traumática que pueda condicionarte, es muy probable que formes parte del conjunto de víctimas potenciales que demandan mayor protección, aunque sea a costa de un detrimento de la libertad y de las garantías. En los últimos años se viene observando que el papel que corresponde desempeñar a las víctimas de delitos en el diseño del control social penal es objeto de un debate muy intenso en nuestra sociedad. Es innegable la tendencia a prestar especial interés y atención a las demandas de las víctimas a la hora de configurar las decisiones legislativas penales, hasta el punto que se podría afirmar que la perspectiva de la víctima se ha convertido en uno de los principios inspiradores de la política criminal española. Se aprecia una preocupante y creciente utilización de las víctimas en el discurso político para apoyar determinadas estrategias tendentes al incremento punitivo y al retroceso garantista en relación con el delincuente. Se consolida la impresión de que en la actualidad son las solicitudes de las víctimas las que están guiando en determinados casos el debate político criminal en España, destacando la capacidad de ciertas asociaciones de víctimas para ejercer como auténticos grupos de presión. Para una mejor comprensión de este fenómeno, veamos cuáles son los orígenes de los movimientos y asociaciones de víctimas. El movimiento social de víctimas surge en los Estados Unidos en los años 60 y no responde a un fenómeno uniforme. Grupos de consumidores, personas afectadas por determinadas enfermedades infectocontagiosas, promotores de la pena de muerte, feministas, grupos defensores de los menores víctimas de maltrato y abuso sexual, grupos que reivindicaban derechos civiles para determinadas minorías étnicas, grupos pacifistas, en definitiva colectivos muy diversos de minorías que podremos decir históricamente discriminadas, empezaban a escucharse con fuerza en un país que reivindicaba una serie de cambios sociales y políticos. En un primer momento, el objetivo de estos grupos se centró en reivindicar un reconocimiento oficial de su existencia. Hay que tener en cuenta que el surgimiento de los movimientos sociales de víctimas de delitos se produce en un momento histórico criminológico determinado. Y es que a finales de los años 60 las tasas de delincuencia en Estados Unidos eran realmente preocupantes en comparación con otros países. Esto llega a trascender a la opinión pública de forma que se genera una importante alarma social. Y esto llega a cambiar la vida diaria de los ciudadanos americanos en los años 70 y 80, que se ven en la necesidad de tomar diversas medidas de protección ante la avalancha de hechos delictivos. Como respuesta a esta escalada de delincuencia que parecía imparable, surgen las primeras iniciativas de agrupación de víctimas, cuyo objetivo principal era el de establecer redes sociales de asistencia y ayuda a víctimas de delitos,
contaban con un importante número de voluntarios en sus filas y prestaban una importante labor social que además no estaba cubierta por el Estado ante situaciones de desamparo de determinadas víctimas. Otro fenómeno que coincide temporalmente con lo anterior es la realización de las primeras encuestas de victimización. Las encuestas de victimización mostraban un índice muy alto de victimización y aportaban información sobre una serie de infracciones que eran desconocidas por las estadísticas oficiales y subestimadas por los tribunales. Las agrupaciones de víctimas se vieron respaldadas por los académicos que se encargaron de enaltecer su labor y defender la necesidad de su existencia. Claro, una vez logrado el reconocimiento social, las metas de estos movimientos pronto se expanden hacia otro objetivo. Empezaron a reclamar que fuese el Estado el que se implicase más en el problema y que adoptase medidas encaminadas a satisfacer las necesidades de las víctimas. Por supuesto, la respuesta estatal es casi inmediata. A comienzos de los años 70 se establecen los primeros programas de ayuda y asistencia a víctimas de delitos en los Estados Unidos. Se identifica a víctimas que parecen idénticas consecuencias psicológicas con la finalidad de desarrollar tratamientos específicos dirigidos a aliviar el trauma. Sucesivamente surgen asociaciones en otros países, Gran Bretaña, Alemania, Suiza, Francia, Canadá. Pero no es hasta los años 80 cuando las asociaciones de víctimas se percatan de que son susceptibles de generar o impulsar corrientes de opinión y por consiguiente de entablar diálogo directo con las máximas autoridades del Estado. Esto coincide con el mandato de Ronald Reagan en Estados Unidos y de Margaret Thatcher en el Reino Unido, quienes instauran una política criminal represiva de ley y orden encaminada a disminuir las tasas de delincuencia. Las reivindicaciones de las víctimas se convierten por fin en una prioridad para los altos mandatarios. Ambos, víctimas y políticos, están de acuerdo en trasladar la atención desde los derechos del delincuente a los derechos de las víctimas. Más concretamente, las víctimas exigen a los gobiernos un reajuste de la balanza que estaba desequilibrada en su opinión a favor del delincuente y que en definitiva se introduzca el punto de vista de la víctima. En 1982 se elabora el conocido informe oficial estadounidense del presidente Task Force of Victims of Crime, el cual contiene 68 recomendaciones dirigidas a todas las instituciones norteamericanas, públicas o privadas, incluido el sistema de justicia penal. En el mismo se hacen una serie de declaraciones que van a calar profundamente en el desarrollo futuro. Los cambios legislativos no se hacen esperar. Se aprueba una ley que recoge los derechos de las víctimas en 1983 y un año después se aprueba la Ley de Víctimas de Delitos, la cual establece que el dinero obtenido a través de las penas de multa y otras sanciones o medidas económicas impuestas a los delincuentes se emplee para la financiación de un mayor número de programas de ayuda y asistencia para las víctimas. A partir de aquí se elaboran todo tipo de leyes más específicas en relación a las necesidades particulares de las víctimas. El fenómeno víctimo-asociacionismo empieza a cobrar por entonces una importante entidad que va a ir incrementándose progresivamente. En el primer Congreso Internacional de Víctimas de Delito, celebrado en Toronto en 1985, el movimiento de las víctimas fue denominado como la creciente industria de la década. En los años 80, finales de los 80 y comienzos de los 90, ya se han convertido en instituciones bien organizadas con líderes destacados. Se profesionalizan hasta el punto de contar con personal en nómina, financiado con dinero procedente de fondos del Estado. Atrás quedan los tiempos del voluntariado, la cercanía y la entrega altruista al ciudadano. Las demandas de estos grupos se centran ahora principalmente en aspectos relacionados con la reparación,
la protección y la participación durante el proceso penal. Sus logros no se hacen esperar. Organismos internacionales como Naciones Unidas se hacen eco de estas reivindicaciones. Se aprueba la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder en 1985 y varias iniciativas que empiezan a surgir en el Consejo de Europa. Todo esto da lugar a unas condiciones cada vez más propicias para que las asociaciones de víctimas puedan personarse como parte en el proceso penal. El desarrollo del movimiento y asociaciones de víctimas tuvo un impacto muy significativo en la victimología. Los encuentros científicos entre victimólogos dejaron de ser reuniones de eruditos donde se presentaban y discutían los hallazgos de la investigación científica para transformarse más bien en un foro político e ideológico. En estas reuniones periódicas pues se reflejaba perfectamente el cambio de rumbo desde la investigación empírica hacia el activismo político. Cressey apunta que en los Estados Unidos una buena parte de los victimólogos se transformaron en agentes políticos cuya principal meta era obtener justicia y compensaciones para las personas que habían sufrido un delito, de tal modo que se convirtieron pues, en activistas abandonando su primera vocación de científicos. En este clima encrespado, la investigación científica basada en el análisis complejo de la realidad victimal era rechazada por los activistas. Todas las conclusiones a las que se había llegado hasta entonces acerca de la interacción entre víctima y delincuente, así como acerca de la contribución de la víctima a la génesis del delito, pues se convirtieron en tabúes. Iban en contra del nuevo discurso pro víctimas. Los académicos se resistían a esa evolución e intentaban subrayar que el rol causal que alguna víctima puede jugar en la génesis del delito no significa responsabilizarla o culparla por su victimización. En este ambiente enconado entre activistas y académicos, que desde luego aún perdura a día de hoy en los foros internacionales, Bunge que ha pretendido poner cierto orden o al menos explicar esta situación y para ello ha identificado 4 tipos de ideologías demagógicas que han encontrado acomodo en el movimiento victimal y que por ello denomina victimagógicas. Estas serían la ideología retribucionista, la ideología del cuidado, la ideología abolicionista y la ideología rehabilitadora. Centrándonos ya en la situación actual en España, creo que sería interesante ver cuáles son los factores que explican el protagonismo de las víctimas en la política criminal. Esto sería, pues, por una parte, la identificación de la sociedad con las víctimas, el papel de los medios de comunicación en la construcción de los problemas sociales y el tercer factor estaría relacionado con los lobbies o grupos de presión. Pero esto lo vamos a dejar para el próximo vídeo, así que por ahora me despido. Hasta pronto. Hay un punto de la necesidad de reparación que es fundamental. Y para eso yo creo que, por ejemplo, la ley Solo sí es sí, aunque no se hable mucho de esa parte, tiene un desarrollo de todas las políticas de reparación, o sea, de qué hace el Estado para decirte, sí, tú eres una víctima, tú eres una víctima, tú eres una víctima. Tú eres una víctima.